recibir de Dios. Adelante, mi querido Johan. Bueno, buenos días para todos. Espero que me puedan escuchar bien. Es un gusto poder saludarles. Se acá uno pensando, ¿qué dice uno después de la presentación de mi suegro? Gracias, don Benjamín, por la presentación. Para mí es muy rico poder compartir en torno a la palabra del Señor y poder compartir con hermanos en la fe. Sí, cuando tengo la posibilidad de mirar hacia atrás en mi vida, me doy cuenta la mucha misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Soy un cucuteño criado en Piedecuesta, Santander, un municipio del área metropolitana, entonces siempre he dicho que soy garrotero de corazón, que es la forma en la que le dicen a los piedecuestanos que son garroteros. Y cuando uno piensa en, bueno, yo llegué al seminario con la expectativa de aprender de la palabra del Señor y también en muchos sentidos con la expectativa de volver a pie de cuesta y quedarme allá ministrando dentro de la cuadrangular, que es el ambiente que conocía, y pensando en, bueno, que el Señor disponga lo que sea para mi vida. Y creo que el tiempo en el seminario fue muy edificante en muchas cosas para mí, porque me amplió el panorama de la vida ministerial, porque conocí a mi esposa, porque aquí pude tener a mis hijos, pero también tuve la experiencia de participar en el proceso de fundar una iglesia. Aquí con mi esposa trabajábamos para la Hermandad en Cristo, que fue el primer espacio como intermedio que encontramos ahí para solucionar en qué denominación nos íbamos a quedar. Y después, bueno, la iglesia se afilió a la cuadrangular por otras razones, pero hemos podido estar vinculados a esa labor también de servir al Señor en muchas formas, de poder crecer tanto como pareja, como familia, ahí en ese proceso de servicio al Señor. Mi hijo se bautizó en diciembre del año pasado y fue un proceso de iniciativa de él, pues nosotros lo hemos formado en la fe, pero durante pandemia nos dijo, yo quiero bautizarme. Entonces dijimos, bueno, hable con la persona encargada y él mismo habló con la persona encargada, hizo el curso bautismal. El curso bautismal se cruzaba con el horario de juego con sus compañeritos y él decidió, no, esto es importante y estuvo clase a clase ahí. Entonces uno ve la misericordia de Dios en esos detalles y sí, como estábamos cantando hace un instante, uno puede decir, en mi vida ha sido bueno, ha sido tan fiel el Señor. Pero a la par, y es parte de lo que les quiero compartir con ustedes esta mañana, a la par, uno piensa que hay momentos que no son así, ¿sí? Yo que crecí en la iglesia, uno escuchaba esta canción de Marcos Witt que dice, de gloria en gloria te veo. Y uno dice, ay, tan bonito esa canción, y ahora Marcos Barrientos sacó una más actualizada de la misma. Y uno piensa en ese pasaje de cuando Pablo le dice a los corintios que vamos viendo al Señor de gloria en gloria, y uno compara esa diferencia de la iglesia que puede crecer, que puede avanzar de gloria en gloria, y se va comparando con Israel, que de pronto no daba la talla, pero ahora la iglesia, el Israel de Dios, el Israel espiritual, sí lo hace. ¿Sí? Y uno piensa cuando uno está en el entorno eclesial y nos saludamos, hermano, ¿cómo estás? Y la respuesta es bendecido, prosperado y en victoria. Y está bien. Uno hay días que se siente bendecido, prosperado y en victoria. Y hay días que se siente y no es la realidad. Y hay días que ni es el sentimiento ni es la realidad. No siempre en la vida vamos de gloria en gloria. Jesús en algún momento en su ministerio le dice a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y uno dice, pero hay días que ni para el grano de mostaza me alcanza. Y cuando estamos en esos días en que no me alcanza ni para el grano de mostaza, después de una vida ministerial, comenzamos nosotros a
evaluarnos y a pensar qué es lo que está mal en mí. Si yo no voy de gloria en gloria, si no estoy bendecido, prosperado y en victoria, ¿qué es lo que está mal en mi vida? ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué mi vida no va en la forma en la que debiera ir? Y de pronto se une al salmista en su oración: Señor, límpiame de mis pecados, líbrame de aquellos que me son ocultos. Y comienza uno a pensar, de pronto es que yo pequé con algo y no me di cuenta. Señor, ten misericordia mía. Ay, Dios mío, ¿por qué no me están saliendo las cosas como yo me imaginaba? ¿Por qué no voy como yo quería ir? Ahora, hay un punto que es importante para nosotros pensar, y es que sí hay momentos en la vida, y pronto son muchos, en los que no vamos de gloria en gloria como resultado de falta de orden en nuestra vida en relación con Dios. ¿Sí? Hay momentos en la relación con Dios que nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y entonces efectivamente no vamos de gloria en gloria. Pero hay momentos en nuestra vida en los que no ir de gloria en gloria es el resultado del sufrimiento que enfrentamos en el presente, el sufrimiento de la vida normal, que uno sabe como creyente que es un sufrimiento que da fruto en el Señor, pero que no nos gusta. Sufrimos para Dios, pero no es que sea, ay, tan chévere, yo estaba esperando este momento de sufrimiento para mí. No, no es ese tipo de sufrimiento. Pero cuando nosotros sufrimos en Dios, cuando no vamos de gloria en gloria, pero es resultado no del pecado, sino de la vida que nos rodea, ese es el caso al que yo me quiero referir. Entonces, si usted está pasando por el primer caso de que usted va de sufrimiento en sufrimiento por culpa de sus decisiones mal tomadas o por culpa del pecado, la solución es arrepentirse. Si usted está pasando por momentos difíciles en este momento, pero usted dice, no, pero yo estoy buscando de Dios, entonces este pasaje que quiero compartir es un pasaje que tiene que ver con usted, así como tiene que ver conmigo. Les invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versos 14 al 29. Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Este es el pasaje que está después de la transfiguración. Marcos 9, 14 al 29. Permítame leer la palabra del Señor en favor de todos. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo él, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Tráedmelo. Y se lo llevaron. Y al verlo el espíritu, al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde la niñez. Y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu inmundo diciéndole,
espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, salió y quedó como muerto, de tal modo que los más decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Después de entrar en casa, sus discípulos les preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase no sale sino con oración. Este texto que acabamos de leer se encuentra entre la transfiguración, ese momento de gran gloria en el Evangelio, y el anuncio de la crucifixión. Jesús va rumbo hacia Jerusalén y entonces anuncia a los discípulos que él debe ser crucificado. Les acaba de mostrar su gloria a Pedro, Juan y Jacobo, un pasaje maravilloso. Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Y Jesús les dice, sí, es bueno estar aquí, pero tenemos que ir hacia allá. Esto es bueno, eso es importante. Y cuando van en ese rumbo, se encuentran con esta historia. Y uno comienza a preguntarse a la luz del contexto, ¿cómo es posible pasar de un momento de tanta gloria como la transfiguración, ver a Jesús transfigurado, ver a Jesús como Dios, ver ahí la representación de todo lo que es la ley, lo que es la ley y los profetas? ¿Cómo pasa de uno de eso tan maravilloso a enfrentarse a un demonio que no quiere salir, a una liberación fallida? Esos momentos en los que uno pasa de la gran efervescencia, del gran ascenso a la caída. Y si usted lleva un buen tiempo siendo creyente, sabrá que de esos hay muchos momentos en la vida. ¿Cuántas veces no hemos tenido una gran pelea en casa después de un excelente sermón en la iglesia? ¿Cuántas veces no nos hemos dejado vencer por las tentaciones después de grandes momentos de ministración? ¿Cuántas veces no hemos terminado de encaminar a un hermano en la fe y llegado a la casa a dudar de la fe propia? Esos altibajos de la vida que están ahí presentes en el ministerio. Cómo pasamos de algo maravilloso con Dios a la crudeza del día a día. Permítame algunas menciones del texto. En el verso 14, el texto nos dice que esta historia se da en medio de una discusión entre los discípulos de Jesús y los escribas. Pero curiosamente Marcos no se centra en cuál es la discusión. Simplemente nos deja con que ellos estaban discutiendo. Es más, Jesús les pregunta qué es lo que discuten y la respuesta no viene ni de los discípulos ni de los escribas. La respuesta viene de un hombre que está ahí en medio de la gente y le cuenta al Señor su tragedia. Señor, es que yo traje a mi hijo para ser liberado. Yo traje a mi hijo para que pudiera ser normal. Yo creo que mucho tiempo me tomó reflexionar en la vida para la familia de un endemoniado.
Uno siempre piensa en el endemoniado como aquel que fue liberado por Jesús, pero detrás de ese endemoniado hay una tragedia familiar. En el mundo antiguo, el honor era el valor más importante. Y el honor era un elemento que se daba en las relaciones también. Y usted se puede imaginar el sufrimiento para esta familia a nivel familiar. Su hijo está endemoniado y más adelante nos va a decir, lo echa al fuego, lo echa al agua, echa espumarajos, intenta matarlo. Pero también hay un sufrimiento a nivel social. Uno no quiere juntarse con la familia del endemoniado. Imagínese usted como papá. Papá, déjeme salir a jugar con mis vecinos. ¿Con quién va a jugar? Con Pepito. Ay, no, con el endemoniado no. No, ¿qué tal que le dé un ataque jugando con usted y le quiera hacer daño? ¿O qué tal que le pase algo a él y después nos echen la culpa a nosotros? Imagínese usted organizando una fiesta, ¿no? ¿Y qué tal que invitemos al endemoniado y le hay una locura en medio de la celebración? Entonces eran familias que comenzaban a ser marginadas. Este hombre está viendo cómo su hijo se consume, cómo su familia se aísla en el entorno. Y entonces hace lo que es común para la gente que está escuchando en su época y es llevarle el niño a Jesús, pero no lo encuentra. Ahí están sus discípulos y los discípulos no logran echarlo fuera. Y frente a la liberación fallida, se genera una pelea entre discípulos y escribas. Ninguno de los dos logró echarlo fuera, pero se pelean porque no se pudo hacer. Y llega Jesús y la gente lo busca y escucha eso. Y Jesús le dice, oh generación, literalmente dice el texto, sin fe. Eso es lo que traducimos al español como incrédulo, sin fe. Y Jesús muestra un cierto enojo con ellos hasta cuando los he de soportar. Y uno se da cuenta que esta es una reacción extraña, porque Jesús no ha dicho eso frente al pecado, no ha dicho eso frente a las dificultades de la vida, pero lo dice frente a la ausencia de fe. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traigan al muchacho, tráiganlo acá. Y traen al muchacho y el demonio reconoce a Jesús. En Marcos siempre los demonios reconocen a Jesús. Y entonces ataca al muchacho, lo bota al piso, lo convulsiona. Y usted se puede poner en la situación de este papá. Eso es precisamente lo que él quiere evitar. Eso es a lo que él le tiene miedo. Y eso es lo que está pasando. ¿Cuántas veces hemos venido al Señor planteándole una problemática y de pronto uno siente que se hace más grande? Y uno dice, sí, ve, Señor, por eso no quería venir. ¿Se acuerdan de Jonás? Él esperaba la destrucción de Nínive. Sí, ve, Señor, yo por eso no quería venir a predicarles. Si iban a arrepentir, usted los iba a perdonar. Pero eso no me soluciona a mí mi problema entre las naciones y las batallas. El papá del endemoniado está ahí, viendo a su hijo sufrir. Y ahora Jesús para, pero a preguntarle, ¿hace cuánto que le pasa esto? ¿Hace cuánto está así? Y este hombre le cuenta, ahonda en su tragedia.
Cuando nosotros vivimos sufrimientos prolongados, nos exponemos a una vida que va perdiendo su fe. Congregarse es un elemento que se puede hacer por costumbre. Relacionarse con Dios requiere fe para el encuentro día a día. Este hombre ha vivido una tragedia durante años. Su fe se va consumiendo, al igual que su hijo. Ya le cuesta pensar en esto es solucionable. Además, acaba de ver a los discípulos orar por su hijo y no pasó nada. Y entonces le pide a Jesús, como quien dice, bueno, yo ya estoy acá, Señor, pues ayúdame si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, pues yo no tengo confianza en usted, no creo que vaya a hacer nada, pero bueno, ya que estoy aquí, ya entrados en gasto, pues ayúdame, ten compasión de mí, si puedes. Y cuando no tenemos fe, le trasladamos la ausencia de fe a otros. Si puedes, Señor. Yo sé que yo no soy capaz, pero ahora ya también dudo de usted. Si puedes, ten compasión de mí. Y Jesús le responde duramente. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo así? O sea, usted me buscó porque cree en mí. Ahora se pregunta si yo puedo. ¿Cómo que si puedo? Y le dice, para el que cree, todo es posible. En el Evangelio de Juan, Jesús tiene una conversación similar con Marta, la hermana de Lázaro, y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado nosotros a esa expresión de Dios para nuestras vidas? ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Aunque no siempre es fácil creer, no siempre nos da para llegar allí. Y entonces el hombre responde con una frase maravillosa. Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, tengo fe, pero ayúdame en mi falta de fe. Quiero creer. Señor, de verdad, yo tengo la intención de creer, pero no me da. El hombre decide ser sincero. No le miente a Jesús. El hombre no intenta posar como un gran creyente. Claro, Señor, que yo creo en ti. No intenta mostrarse fuerte frente a los demás. Está en ese punto en el que puede reconocer, Señor, me cuesta. No es fácil, pero aquí estoy. Posiblemente no es la fe más adecuada del mundo, pero me voy a quedar aquí. Como dijera otrora un presidente de esta nación, aquí estoy y aquí me quedo. Señor, aquí estoy. Eso es lo que hay, no tengo más, no tengo la capacidad, pero aquí estoy, Señor. Y entonces Jesús sana al muchacho. Y esta parte, yo creo y me identifico con el padre de la historia como papá. Digo, es muy difícil. Jesús ordena al espíritu que salga de él. Y el muchacho cae
y todo el mundo piensa que está muerto. Y entonces, imagínese todos los temores que se pueden levantar. Él quería lo mejor para su hijo y ahora lo perdió. No hubiese aguantado el niño endemoniado, pero tenía hijo y ahora por intentar liberarlo, lo perdí. Y la gente no ayuda, porque la gente se acerca a mirarlo y dice, ay, está muerto. Sí, el papá ya se dio cuenta de eso, está sufriéndolo. Todo aquello que temía se ha hecho realidad. Y este hombre que venía con su fe machacada se enfrenta a sus temores. Curiosamente, Jesús toma de la mano al muchacho, no dice nada, simplemente lo pone en pie y se lo entrega al papá. Y ahora este hombre se va para su casa. Su hijo ha sido libre, su hijo está vivo, su tragedia familiar y social se acabó. Este hombre, a pesar de su poca fe, recibió aquello que anhelaba, su corazón. Y entonces entra la fe de otro grupo. En los últimos dos versos, los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos? No era la primera vez que liberaban endemoniados, eso ya ha pasado 2, 3 capítulos atrás en el Evangelio de Marcos. Y la respuesta de Jesús no es falta de fe en ellos, es falta de oración, es falta de dependencia del Señor. Ese hombre que se fue con su hijo feliz para su casa no tenía fe, pero se quedó ahí con Jesús porque sabía, esto es lo que yo necesito, estar ante Dios. Y los discípulos que vivían en esa relación con Dios ahora tienen que reconocer la oración es importante porque la oración es dependencia del Señor. Y así termina la historia. Esa es nuestra historia. Ahora, sí, muy chévere, un endemoniado menos en la vida, los discípulos aprendieron una lección sobre la oración, qué importante. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, sí, muy bonito y todo, pero ¿qué tiene que ver con hombres a su imagen? ¿Qué tiene que ver con diferentes hombres aquí reunidos en este espacio? ¿Qué tiene que ver para nuestra vida? Yo no sé en cuál identificación está usted en este momento en el pasaje, si está identificándose con el padre de la historia, si está identificándose con los discípulos, espero no como con el endemoniado, pero ¿con quién se identifica usted? Yo quisiera compartir con ustedes 4 aspectos puntuales en los que este pasaje tiene que ver con nosotros. El primer aspecto, no juzguemos a la ligera el sufrimiento de otros. No juzguemos a la ligera el sufrimiento de otros. Nos acercamos a otras personas, a veces pensando en lo fácil que es el sufrimiento de ellos. Nos acercamos a otros haciendo acusaciones de pecado. Recuerden a los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que el muchacho esté ciego? Esa es la forma en la que leemos el sufrimiento muchas veces. Jesús, frente al sufrimiento, acompañó en misericordia.
Jesús, frente al sufrimiento, invitó a los discípulos a orar. Jesús, frente al sufrimiento, invitó a los discípulos a actuar. No juzguemos el sufrimiento de otros. Actuemos en misericordia, oración y acción. El papel de acusador, dejémoselo a quien lo tiene en la Biblia usualmente. Sí, ustedes saben, el que acusa en la Biblia es Satanás. Ese es su papel. Nosotros obremos con la misericordia con la que obró Jesús. Acompañemos con la misericordia con la que acompañó Jesús. Actuemos con la misericordia con la que actuó Jesús. El segundo aspecto en el que este texto tiene que ver con nosotros es que en dificultad o en gloria busquemos a Dios. En dificultad o en gloria busquemos a Dios. Siempre en nuestra vida debemos buscar a Dios cuando sea fácil y cuando no, cuando todo esté saliendo bien y cuando no. Busquemos a Dios. No hay otra opción, no hay mejor opción. Si a usted se le facilita buscar a Dios, búsquelo. Pero si usted tiene un día en el que le está dificultando buscar a Dios, con más razón, ese día también lo debe buscar. No siempre en la vida de fe va a ser fácil decir, Señor, aquí estoy en tu presencia. Qué gozo encontrarme contigo. Pero necesitamos a Dios. A mí me impresiona que frente a la primera liberación fallida, este hombre haya decidido quedarse. Porque pienso que uno tendría la tentación de irse. Uno tendría la tentación de decir, sí ve, yo sabía que eso iba a pasar. ¿Yo para qué oro? Dios no me responde. Mira, ahí está la demostración. Y el hombre decidió permanecer. Busquemos a Dios en dificultad o en gloria. El tercer aspecto es muy básico. Seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Dios. Durante mi tiempo de estudio, yo tenía un compañero que decía, caras vemos, legiones no sabemos. Y siempre me causaba gracia escucharle esa expresión, caras vemos, legiones no sabemos. Y creo que en muchos sentidos en el mundo cristiano uno mantiene un cierto dejo de apariencia, pero con Dios no tiene sentido. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. No podemos fingir fe frente a Dios. ¿De qué sirve presentarnos ante Dios y decir, Señor, yo creo en lo que estás haciendo, cuando no creo? Aparte, incrédulo, mentiroso. O sea, no. Necesitamos encontrarnos con Dios y decirle, Señor, esto es lo que hay. Y hay momentos en el que decimos, Señor, es que estoy viviendo con mucha fe. Y hay momentos en el que le decimos, Señor, pero ¿qué tal si lo dejamos en medio granito de mostaza? Negociémoslo, un cuarto de grano, Señor, porque no me da. Seamos sinceros con Dios. A mí me encanta, realmente me encanta la frase de este padre. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, creo, quiero creer,
pero ayúdame, porque me está costando. Sinceridad ante Dios. El cuarto aspecto está desarrollado en torno a los discípulos. Vivamos en dependencia de Dios. Vivamos en dependencia de Dios. La oración es un acto de fe, es un acto de relación. Es un acto de relación porque implica estar dispuesto a dialogar con Dios. Pero ojo, si oramos es porque estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nosotros no monologamos con Dios. No, no, estamos dialogando, estamos dispuestos a escuchar su voz. Pero es un acto de fe porque implica creer que Dios nos oye. Y entonces cuando estamos luchando con nuestra fe y usted intenta orar, ya eso en sí es tener fe, porque usted está partiendo de la expectativa, Dios me puede escuchar. Y el Señor siempre nos responde. No siempre como uno quiere, pero siempre nos responde. Entonces, el texto nos recuerda, debemos depender de Dios. No podemos vivir de las glorias pasadas. No podemos vivir de lo que yo hacía antes, señores, que yo antes oraba, antes leía la Biblia, antes ministraba. No, debemos vivir en la dependencia diaria de Dios. Cuatro aspectos. No juzguemos a la ligera el sufrimiento de otros. En dificultad o en gloria, busquemos a Dios. Seamos sinceros con Dios y vivamos en dependencia de Dios. En la vida, a veces vamos de gloria en gloria y en otras ocasiones de gloria en no gloria. Pero más allá de eso, debemos buscar siempre ir en dependencia y obediencia al Señor. No siempre vemos el actuar de Dios en primera instancia. No siempre entendemos el sufrimiento presente, pero caminemos con Dios. Él entiende lo que pasa en nuestras vidas. Él direcciona nuestras vidas con su perfecta voluntad. Permítame orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este relato de este hombre que sufría con su fe. Gracias, Señor, porque nos invitas a la confianza. Cuando todo va saliendo bien y cuando de pronto no está saliendo tan bien. Gracias porque aunque siempre respondemos que estamos bendecidos, prosperados en victoria, no siempre estamos así. Y está bien, porque tú siempre estás con nosotros. Y esa es nuestra bendición, que tú siempre estás. Ayúdanos, Señor, a no ser jueces del sufrimiento de otros. Ayúdanos a buscarte independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Danos la bendición de ser sinceros contigo y danos el gozo de una vida que depende en todo de ti. Gracias, Señor, porque nos podemos identificar con el Padre de este relato y decirte, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad y saber que tú siempre obras. Gracias, Señor, porque nuestra vida no depende de nuestra capacidad, depende de aquello que tú estás haciendo y obrando en nosotros.
Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.